Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer ahí los versículos 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. Yo creo que hoy vamos a usar mucho nuestras Biblias. Espero que sean muy diestros en encontrar los libros y los capítulos porque la vamos a ocupar mucho. La palabra del Señor dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esa es la primera palabra importante, este misterio, para que no seáis arrogantes. Segunda palabra importante, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Nada más vamos a ver 3 versículos y espero que nos dé suficiente tiempo para 3 versículos de la Biblia. En 1969, un autor llamado Hal Lindsey estaba escribiendo su libro sobre profecía. Y ese libro se podría traducir más o menos el final de los tiempos del gran planeta Tierra. Y él asistía a las reuniones y rogaba que fueran a las librerías cristianas y pidieran que ordenaran esas librerías su libro. Tenía mucho miedo de que ese libro no se vendiera. Pero resultó que ese libro vendió 15 millones de copias y fue el libro más vendido en la época de los 60. Ahora, si quieres escribir un libro que se venda como pan caliente, se dice aquí en México, escríbelo sobre profecía. Si quieres llenar una congregación entera, organiza una conferencia sobre profecía. Por alguna extraña razón que yo todavía no alcanzo a descifrar, los cristianos y los no cristianos se sienten muy atraídos con el tema de la profecía bíblica. ¿Pasarán los cristianos por la tribulación? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué eventos van a desencadenar Armagedón? ¿Tiene Israel un derecho divino sobre la tierra? ¿Derribarán la mezquita del Domo de la Roca y reconstruirán el templo ahí en Jerusalén? ¿Qué pasa con los palestinos? Ahora, si bien es fascinante especular sobre estos temas, y digo especular porque la gran mayoría de las personas que hablan sobre esto especulan nada más, no están ciertos de nada y se ponen a especular sobre estos temas, y generalmente terminamos con personas que pues no les va ni bien ni mal y salen igual del lugar de congregación así como entraron. Pero a modo de contraste, la profecía siempre tiene un efecto práctico para nosotros. La profecía llama a los pecadores al arrepentimiento antes de que venga el juicio. La profecía consuela a los creyentes sobre la soberanía de Dios en todos los eventos mundiales, incluso cuando se padece persecución. La profecía
exhorta a los creyentes a la santidad, apartarse de este mundo. En el caso de nuestro texto, la profecía está destinada a refrenar nuestro orgullo. Pablo escribe aquí para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Bueno, ya hemos visto aquí en Romanos 11 que Pablo muestra que el rechazo de Dios a Israel es parcial, no es total. Había un remanente elegido por la gracia de Dios. En los versículos 11 al 32 muestra que el rechazo de Dios a Israel es temporal, no permanente, porque Dios restaurará nuevamente a los judíos como nación y derramará las bendiciones de su pacto sobre el pueblo de Israel. Hay 5 argumentos de que Dios no ha terminado con los judíos. Yo escuchaba esta semana con mi esposa que había ahí alguien que decía, bueno, ¿ha terminado Dios con los judíos o no ha terminado? ¿Qué pasa con los judíos? No, los judíos ya están terminados, ya no hay más para ellos. Eso decía esta persona. Pero la Biblia nos dice otras cosas, ¿verdad? Y hay 5 argumentos de que Dios no ha terminado con los judíos. Pablo dice que Él mismo es la prueba. Es un judío creyente en el Señor Jesucristo. Pablo muestra que Dios ha preservado un remanente de judíos salvos también. Y él usa 2 ilustraciones para mostrar que debido a las promesas de Dios a los patriarcas, Él va a bendecir a los descendientes de esos patriarcas. Y en cuarto lugar, argumenta que Dios puede volver a injertar a los judíos en el olivo. Él puede hacerlo, ¿no es cierto? En quinto lugar, argumenta que lo que Dios ha hecho con los gentiles ahora, prueba que también lo puede hacer con los judíos en un futuro. Y yo agregaría un 6º argumento aquí, de los versículos 12 y los versículos 15. Si el fracaso de Israel condujo al derramamiento de las bendiciones de Dios para los gentiles, cuánto mayor será la bendición para el pueblo de Israel que Dios ha prometido. Pero Pablo aquí ya termina con sus argumentos y hace una revelación profética. Dios le ha revelado algo sobre el futuro de los gentiles y sobre el futuro de los judíos, y quiere que nosotros lo entendamos para que podamos crecer, no en conocimiento, sino en humildad. La frase con la que Pablo empieza aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, él está por decir algo importante. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto que va a decir importante lo está llamando misterio. Y misterio no significa un rompecabezas en el que tenemos que usar nuestra razón para juntar las pistas y descubrir qué está pasando. Y misterio no significa como esas religiones de misterio que había en los tiempos de Pablo o como los masones de nuestros días. No se refiere al conocimiento secreto de un círculo íntimo. Cuando la Biblia habla de misterio, significa algo que ha estado oculto en el pasado, que no lo conocemos por parte de la razón humana, pero que Dios lo ha revelado ahora. Eso es lo que significa misterio. No se conocía antes, Dios lo revela en este momento que Pablo está escribiendo por
influencia del Espíritu Santo en él. Entonces, Dios lo ha revelado ahora. Dios ha revelado muchas cosas en su palabra, los aspectos de la fe cristiana, el evangelio, la inclusión de los gentiles en ese evangelio. Y sabemos que el evangelio de la justificación por fe fue revelado desde el Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios y le fue otorgada justicia. Ese evangelio de justificación por la fe. Que el hecho de que los gentiles iban a ser incluidos también está revelado en el Antiguo Testamento, pero la razón humana impedía ver todo esto que el Antiguo Testamento no se podía ver con claridad en el Antiguo Testamento hasta que nuestro Señor Jesucristo enfoca estas verdades. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, algo que no se conocía, pero que ahora Dios lo ha revelado. Hay tres elementos de misterio en estos versículos, en el versículo 25. Parte de Israel se endurece por un periodo limitado de tiempo. Segundo, la salvación de los gentiles será antes que la salvación de Israel. Eso es un misterio, ¿verdad? Y todo Israel eventualmente será salvo. Eso es lo que está refiriendo la Escritura aquí. Entonces, la palabra misterio indica que Dios imparte esta revelación especial sobre estos asuntos, especialmente sobre la verdad de que Israel pasaría por un tiempo de endurecimiento judicial mientras los gentiles llegan a la salvación. Entonces se va a quitar ese endurecimiento judicial y todo Israel será salvo. Entonces el punto aquí es que no podemos llegar a algunas de estas profundas verdades bíblicas solamente a través de la razón humana. No podemos jactarnos de nuestros conocimientos en cuanto a estos temas proféticos. Dios tuvo que revelar estas verdades a Pablo y Pablo nos las transmite a nosotros. Y a veces tenemos que dejar de lado nuestras objeciones lógicas a la verdad y reconocer que es Dios el que ha hablado. No estar inventando lo que esto significa o lo que no significa. Dios ya habló. Esto es lo que nos ha dado a conocer. Podemos discutir como personas orgullosas acerca de esta revelación o podemos someternos humildemente a esta revelación de Dios. Por eso dice el apóstol, para que no se ensoberbezcan, no os ensoberbezcáis, o sea, no se ensoberbezcan. Y no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes. Como he visto arrogancia en cuanto a la profecía bíblica. Pablo nos está exhortando, el mismo Dios está diciendo, no sean arrogantes. Entonces, la revelación debe someternos humildemente a nuestro Dios. Ahora, ya lo hemos visto, Romanos 9 enfatiza la soberanía de Dios. Dice, Él muestra misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Él endurece al que Él quiere endurecer. Romanos 10 enfatiza la responsabilidad humana. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Israel se negó a creer. Los versículos 20 al 23 del capítulo 11, el énfasis está en la responsabilidad humana de creer en Cristo y perseverar en Él.
Y desde el versículo 23 al 29, el enfoque está sobre la soberanía de Dios. Él es capaz de injertar a Israel nuevamente a esa raíz y a ese tronco de privilegio. Él lo es capaz, claro que es capaz. Él es Dios. Él va a hacer esto, de acuerdo a la Escritura, enviando al libertador. Él va a levantar el endurecimiento de Israel y va a traer un número destinado de judíos al arrepentimiento y a la salvación, y lo hará enviando al libertador, quitando la impiedad de Jacob y cumpliendo su pacto de quitar sus pecados. Mientras que los judíos actualmente son enemigos de Dios. ¿Son enemigos de Dios? Sí. Romanos 11:28. Léanlo. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos. Lo dice claramente la palabra de Dios. Israel es enemigo de Dios en el momento actual. Pero así como Dios los ha endurecido judicialmente, Dios también va a revertir ese endurecimiento judicial y los va a llevar a la salvación, porque sigue diciendo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, son enemigos de Dios, pero en cuanto a la elección, son amados por Dios, por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, porque fue Dios quien hizo pacto con Abraham. Entonces, es Dios el que es soberano y es Dios el que es fiel y Dios no miente, y por causa de ese pacto que Dios hizo con Abraham, los judíos son amados por causa de los padres. Entonces, al mismo tiempo, Dios los ama por su elección y su promesa a los padres, y pueden contar con esto, porque como dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios lo va a hacer. Entonces, mientras se afirma la responsabilidad humana de arrepentirse, de creer, Pablo al mismo tiempo muestra que Dios está a cargo de toda la historia de la salvación, endureciendo a algunas naciones por un periodo de tiempo, mientras Él trabaja con otras, y luego revirtiendo ese proceso, quitando el endurecimiento y llevándolos a la salvación. Esto es lo que Pablo llama irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios, y luego habla de los juicios inescrutables de Dios, los caminos insondables que hacen que Pablo prorrumpa en alabanza en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver esto con un poco de más detalle. Dios es poderoso para endurecer a las naciones y para quitar el endurecimiento de ellas de acuerdo a sus propósitos soberanos. Dice versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el número completo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Dice 2 de Corintios 3, versículo 14. Ya estoy viendo todos moviendo sus Biblias. 2 de Corintios 3, versículo 14. Pablo está hablando ahí en referencia a los judíos.
Segunda de Corintios 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El Señor Jesucristo también habló de este endurecimiento espiritual o ceguera. Mateo 13, versículo 13. Mateo 13, versículo 13. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí con referencia a sus parábolas. Y dice Mateo 13, 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Está hablando de los judíos de Israel. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías 6:10, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fue el endurecimiento judicial soberano de Dios sobre las personas, sobre los judíos, por su desobediencia y por su incredulidad. Qué dura verdad, ¿verdad? Qué dura verdad. Dios tiene el derecho de mostrar misericordia a quien Él quiere y tiene el derecho de endurecer a quien Él quiere. Y si gritamos, eso no es justo, estamos contendiendo, luchando con Dios. Estamos contendiendo con el divino alfarero, quien tiene el derecho absoluto de hacer vasos para honra y vasos para uso deshonroso, como Él quiere, como Él lo determina. Si Dios actuara en justicia, hermanos míos, todos estaríamos condenados, porque todos seríamos culpables delante de Dios. Dios no está obligado a mostrar misericordia a todos. Dios no mostró misericordia a los gentiles durante 2000 años en que Él se reveló al pueblo de Israel y le dio sus pactos y sus mandamientos y la ley de Moisés. No había gentil salvo. Él mostraba misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Había algunos que eran salvos por ser prosélitos de Israel, pero eran muy poquitos. Entonces, Él no está obligado a mostrar misericordia a todos. Y podemos criticar a Dios y pensar que es injusto, o podemos someternos a Dios como el soberano que tiene el poder para endurecer o tiene el poder para mostrar misericordia. Nunca van a entender la doctrina de la elección hasta que se inclinen delante de Dios, hasta que le cedan todos los derechos que pensamos que tenemos, reconociendo que si Él tratara a los hombres, a todos los hombres, sobre la base de la justicia, tú serías condenado eternamente.
La mayoría de los judíos se han endurecido contra el Evangelio, porque clamaron en Mateo 27, 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No todos fueron endurecidos. Siempre ha habido un remanente de judíos salvos por la elección de la gracia de Dios. Y el endurecimiento de Israel es parcial, no es total. Eventualmente ese endurecimiento se quitará. Pero hay un lado positivo a todo esto. La futura salvación de Israel no es solo una posibilidad, es una certeza. Lo dice la palabra de Dios. Dios lo ha decretado así. No es posibilidad, es certeza la futura salvación de Israel. El apóstol Pablo no está expresando aquí un deseo santo. Espero que algún día Israel se salve. Como oí una persona también esta semana que decía, bueno, si es así, qué bueno, gracias a Dios, esperamos que todo Israel sea salvo. No, aquí hay una certeza. Luego, todo Israel será salvo. Pero hay mucha controversia en cuanto al significado del texto aquí, y tenemos que resolver esa controversia. Primero dice, y luego, y eso puede interpretarse de varias maneras, pero no vamos a pasar por todas ellas. El significado más probable es de esta manera, de esta manera. La idea aquí, fíjense muy bien, porque aún diciendo que y luego significa de esta manera, también hay quien tergiversa la verdad de Dios. Entonces, quiere decir, de la misma manera que Dios endureció a Israel mientras traía a los gentiles a la salvación, así, una vez que la totalidad de los gentiles se haya salvado, Dios va a provocar esto para celos en Israel, para que Israel se salve. Así como Dios orquesta la plenitud de los gentiles, también orquesta la plenitud de Israel. Pero hay otra controversia que quiere decir todo Israel. Todo Israel. Muchos padres de la iglesia primitiva, más tarde los reformadores, los seguidores, argumentaron que todo Israel se refiere a todos los elegidos de Dios a lo largo de la historia, judíos como gentiles, que es todo eso. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cada vez que en Romanos 9 al 11 vemos la palabra Israel, se refiere al pueblo étnico de judíos, no a gentiles y a judíos salvos a través de las edades, sino al pueblo étnico de Israel. Entonces, todo Israel significa la nación en general de Israel. Pero entonces llegamos a otro punto, ¿qué significa todo? Todo Israel. Bueno, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que no se refiere a todos los judíos que una vez hayan vivido. Y tampoco se refiere a todos los judíos que estarán o que vivan en los últimos tiempos cuando se levante este endurecimiento judicial. La frase todo Israel se usa en el Antiguo Testamento para referirse muchas veces a parte o la mayor parte de los judíos, la mayor parte de la nación de Israel, pero no a todos de la nación de Israel. Ahí pueden ver, hay versículos en Daniel
Daniel, pueden ver en Daniel, vamos a abrir Daniel, Ezequiel, Daniel, y Daniel 9:11. Búsquenlo en sus Biblias porque ahí es exactamente lo que estamos diciendo. Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. ¿Sí se dan cuenta? Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Pero ahí estaba Daniel, él no se apartó. Sadrach, Mesach, Abednego se apartaron, tampoco se apartaron. Bueno, se refería a la mayor parte de Israel, pero no a todo Israel. Eso es lo que el Antiguo Testamento. Y hay versículos como Josué 7, como Segunda de Crónicas 12, como Primera de Reyes 12, en donde aparece exactamente las mismas palabras. Entonces, el significado aquí de todo Israel será salvo es que después que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, el número completo de gentiles, Dios va a levantar ese endurecimiento judicial y la gran mayoría de los judíos que vivan en ese momento se van a volver a Cristo con una fe salvadora. La mayoría, no todos. Entonces se refiere a todo el Israel creyente. La porción incrédula de Israel de los últimos tiempos será cortada en la segunda venida de Cristo. Un texto muy importante es Zacarías, otra vez, profeta, Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. Búsquenlo, es muy importante, Zacarías 13, 8 y 9. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. ¿Las 2/3 partes de qué? De Israel. Zacarías está hablando del pueblo de Israel. Las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Sí se dan cuenta? No todo Israel como nación, el Israel creyente. Zacarías lo pone así: 2/3 partes de los israelitas, de los judíos que estén viviendo, serán cortados, serán enviados posteriormente al lago de fuego y azufre. 1/3 parte va a pasar por ese fuego de prueba. Otra de las pruebas de que sí habrá tribulación. Muchos no creen que la habrá, pero aquí nos está diciendo: esa tercera parte la voy a probar como por fuego. Entonces, solamente aquellos que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, van a ser salvados para entrar en el reino. Y a esto se refería Isaías cuando habló del Redentor acudiendo a Sión y quitando de Jacob la impiedad. Isaías 59:20. Ahora, quiero que observen que no es la venida de Cristo a Belén. Hay muchos que dicen que fue la primera venida de Cristo. No, no es cierto. Aquí dice que es la venida a Sión, es decir, su segunda venida. Ahí en el Salmo 22, lo pueden ustedes ver, Salmo 22. Dice en el Salmo 22, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga.
te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Desde Sión vendrá el libertador. ¿De dónde? De Sión, de donde está Él, donde está coronado de gloria y de honra. Vendrá el libertador, su segunda venida. Vean Salmo 110, versículo 2 también. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y Pablo está diciendo, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todas las gloriosas manifestaciones del Dios de Israel salían desde Sión, la sede de la gloria de Dios. Vendrá el libertador desde Sión y apartará de Israel la impiedad. Y el punto aquí es que no es que Dios miró abajo a través del tiempo y vio que los judíos iban a creer por su propia voluntad y entonces le dijo a Pablo cómo iban a resultar las cosas. No, Dios, o sea, las cosas van a resultar de esta manera porque Dios así lo decretó. Y van a resultar así. Él está obrando de manera soberana, de manera poderosa, a través de toda la historia. Pero la futura salvación de Israel incluye la venida del libertador, la eliminación de la impiedad, el perdón de los pecados, de acuerdo con el pacto de Dios. Vamos a ver aquí 5 cosas muy brevemente. Israel y los gentiles se salvan de la misma manera. Hay quien también dice equivocadamente que hay 2 caminos de salvación, uno para los judíos y uno para los gentiles. No. Siempre ha habido un solo camino de salvación, confiar en la provisión de Dios de un libertador, de un salvador, que es el Señor Jesucristo. Lo más probable es que la venida del libertador signifique que todo Israel será salvo justo antes o en conexión con su segunda venida. Y algunos argumentan que ese versículo 26 otra vez se refiere a la primera venida de Cristo. Pero no puede ser eso. ¿Por qué no puede ser? Porque en ese momento Jesús no quitó la impiedad de Jacob. ¿Cómo va a ser la primera venida? No quitó la impiedad de Jacob. Es más, Israel quedó endurecido. No todo Israel fue salvo. No, solamente un remanente pequeño de judíos creyeron en el Señor Jesucristo para salvación. La mayoría de los comentaristas entienden que esto es una referencia justo antes o en el momento de la segunda venida, cuando Cristo salga de la Sión celestial y venga a este mundo a reinar. Zacarías 12:10 lo dice así. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, esto que está diciendo Zacarías parece que eso en un momento, en un tiempo, en el tiempo. Quizá, así como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se convirtió al Señor en un momento al ver a Cristo resucitado, a lo mejor todo Israel se convertirá dramáticamente al Señor
cuando Dios intervenga para evitar la destrucción nacional de Israel en Armagedón, y todos vean la salvación de Dios en ese momento y se conviertan y sean salvos. Pero no podemos ser dogmáticos, no lo podemos saber a ciencia cierta. Estos detalles del futuro no los conocemos, y tan no los conocemos que no podemos enorgullecernos por decir esto o aquello. Esa es la realidad. La eliminación de la impiedad de Jacob nos recuerda que no hay salvación aparte del arrepentimiento. Dice, versículo ahí, apartará de Jacob la impiedad. La impiedad, la incredulidad. La fe salvadora siempre involucra arrepentimiento. Israel se va a arrepentir y creer en el Mesías que ellos desecharon hace 2000 años. Y esto ocurre en el tiempo, en un espacio de tiempo, cuando Israel se da cuenta y cuando Zacarías dice que lo van a ver al Salvador, a quien ellos traspasaron, y llorarán como llora un niño. Si afirmas creer en Cristo, pero vives en desobediencia persistente, un día puedes escuchar las palabras aterradoras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El perdón de pecados es la primera necesidad de toda persona. Y este será mi pacto con ellos, versículo 27, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Y esto nos recuerda que la salvación no es una cuestión psicológica de pasar de una baja autoestima a una autoestima adecuada, como muchos predicadores en la actualidad están hablando. Uno de ellos es Robert Schuller. Tampoco se trata de que el Señor Jesús te ayude a tener éxito familiar o profesional. La salvación de Dios satisface nuestra necesidad fundamental de reconciliarnos con el Dios creador y soberano a través del justo perdón de Dios de todos nuestros pecados por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Todos necesitamos perdón de pecados. Cuando quitaré de Israel la impiedad. El perdón de nuestros pecados se basa en esa provisión del pacto de Dios a través de Jesucristo. Y este pacto nos está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto es para Israel, pero nosotros tenemos parte de las bendiciones de ese nuevo pacto, porque Israel rechazó a su Mesías. La salvación se abrió a los gentiles y nosotros tenemos la gran bendición de disfrutar de esas bendiciones del nuevo pacto. Por ser pacto de Dios, es algo seguro. Él siempre cumple las promesas de su pacto. Pero como les dije, Dios no nos da revelación profética para que podamos
trazar diagramas ingeniosos de lo que va a pasar y lo que va a pasar en los últimos tiempos. Siempre hay un aspecto práctico acerca de la profecía. La revelación profética aquí se da para refrenar nuestro orgullo. Dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Cada estudioso de la Biblia que cree que tiene la razón y lo pone por escrito y nos dice esto es exactamente lo que va a pasar, dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no sean sabios en su propia opinión. Los gentiles eran muy propensos en aquel entonces a pensar, ellos pensaban que eran superiores a los judíos, porque los judíos habían rechazado a Cristo y ellos lo habían aceptado, entonces había una cierta superioridad que ellos pensaban y despreciaban a los judíos porque rechazaron al Salvador. Pero no es cierto, hermanos, que todos somos propensos a pensar que Dios nos salvó porque de alguna manera Él encontró algo que había en nosotros de bondad, que algo teníamos por encima de los demás, o por algo que Él encontró que valía la pena salvarnos porque teníamos algo en nosotros. ¿No es cierto que así piensan muchos cristianos? No, valemos mucho, mucho valemos porque miren, Dios nos... No valemos. Es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios para con nosotros. Él decidió mostrar misericordia para quien Él quiere mostrar misericordia. Menospreciamos a otros pecadores y pensamos que merecen el juicio, olvidando que nosotros también lo merecemos tanto como ellos. Entonces no vamos a llegar a hablar de Cristo, que es lo que debemos hacer, a evangelizar, a hablar de la salvación que Dios ofrece para todos. Entonces, ¿qué prueba tu comprensión de la revelación profética de Dios, de la historia de la salvación? Pruébala con esto. Esta verdad te humilla al darte cuenta de que si no hubiera sido por la gracia de Dios, podrías haber nacido en aquellos 2000 años en que Dios mostraba misericordia solamente a Israel. Ahí podrías haber nacido. En un tiempo en que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los padres de la promesa, los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Podríamos haber nacido hace 3000 años? Y estaríamos esperando el juicio eterno y el infierno eterno. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo ahí en Efesios 2, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Nos humilla? Debería. No pensemos que merecemos, pensemos en la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entender la revelación profética de Dios
debería motivarnos a proclamar, como dice Romanos 10:12, proclamar a todos que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.